Bueno, hasta el momento vimos cuando yo les daba la fórmula y les pedía el nombre, ¿sí? Lo que es la nomenclatura mediante esas tres formas. Ahora, ¿qué pasa al revés? Te digo, necesito la fórmula del óxido férrico. ¿Sí? Al revés, porque cuando yo te doy la fórmula, vos lo que tenés que hacer es, dada la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de stock, necesitas sí o sí la carga de ese elemento que se ha combinado con el oxígeno. Y la nomenclatura sistemática requiere solamente la carga. Con la fórmula ya podemos denominarlo, ¿sí? Pero acá hay que conocer justamente esas tres nomenclaturas para poder armar la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Tienen que saber, primero, la tabla periódica en la mano, sí o sí. Tienen que saber que así como en la denominación nosotros decimos óxido de y el elemento, sí, que está combinado con el oxígeno, acá en la fórmula es al revés. Yo ya se los vengo diciendo hace rato y van a ver, sí, que todos los ejemplos que les di, estos, tienen segundo al oxígeno. Segundo, 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 sí. Primero se antepone el elemento que se ha oxidado, ¿está claro? Entonces eso es fundamental para armar la fórmula. Atención, porque no existe lo que es el monóxido de carbono, ¿sí? Que es CO, no existe OC, no existe, no hay, no es nada. Yo leo eso y digo, está mal, no sé qué es, ¿sí? Entonces hay que saber. Nosotros, para vamos a ver dos ejemplos para ir hacia atrás, es decir, yo te doy el nombre y vos me das la fórmula, ¿sí? Creo que son dos o tres ejemplos más. Fíjense lo siguiente, en este caso yo les estoy dando el óxido férrico, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, bueno, yo sé que es un óxido, tiene el oxígeno, ¿sí? Principalmente, y ¿de dónde viene la palabra fer e ico? Mira, me quedo corrido todas las flechitas, lo voy a corregir. Fer viene de férrico, viene de hierro, ¿sí? Y esto de ico es la nomenclatura tradicional, hay que saberlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Agarran la tabla periódica, ¿sí? Vienen acá al archivo y dicen, ¿cómo era esto del ico, del oso, del hipo? Bueno, la nomenclatura tradicional dice que se utiliza ico, ¿sí? Para un estado de oxidación alto. Si entran a la tabla periódica, el hierro tiene dos estados de oxidación, el +2 y el +3. Entonces, si dice férrico, evidentemente está actuando con el +3, ¿sí? Si no, estaría actuando con el +2, diríamos ferroso. Bien, dicho esto, entonces directamente ya sabemos que este ico nos está indicando a nosotros que el hierro actúa con +3. ¿Y a mí qué me importa? Me dirán ustedes. Bueno, pero eso nos ayuda a formar la fórmula, ¿sí? Lo primero que hacemos es escribir en orden, primero el símbolo de hierro y luego el del oxígeno, ¿sí? Lo pongo un poco apartado, un espacio en el medio porque necesito colocar las cargas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos las cargas? Sí, porque ya las conozco. Yo ya sé que el oxígeno actúa con -2. Acabo de descubrir que férrico viene del hierro actuando con +3, en lo que es la nomenclatura tradicional. Entonces escribo las cargas, ¿sí? ¿Prestan atención? Bien. ¿Qué hago ahora? Es muy loco, pero bueno, es así. Entrecruzo las cargas. ¿Ven esas flechitas? El método es del cruzadito, ¿sí? El +3 va al oxígeno abajo, ¿sí? Y el -2 sacamos el signo y el 2 viene al lado del hierro. ¿Qué ha sucedido? Las cargas, al cruzarse, eliminamos los signos, ¿sí? Se transforman en cantidades. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso no puedo poner acá, les pido por favor un -2, porque abajo yo dije como subíndice colocamos los números que corresponden a cantidad de átomos. Y esas cantidades vienen directamente de una relación entre lo que son las cargas, ¿sí? Y que esta molécula tiene que ser neutra. Entonces el método a aplicarse siempre que yo les doy el nombre de un óxido es ubicar las cargas de cada uno de esos elementos y cruzarlas. Me olvido de los signos porque lo que ocurre es que las cargas se transforman en cantidad de átomos. ¿Se entendió? Bien, finalmente tenemos la fórmula del óxido férrico que la veníamos trabajando más arriba, pero bueno, ahora hice un ejercicio al revés. Vamos a ver ahora qué pasa si yo les doy óxido de hierro 3, ¿sí? O sea, el hierro está actuando con +3. Y ahí ustedes me dicen, ¿es el mismo ejercicio que el anterior? Sí, solamente que es mucho más sencillo, porque ustedes se tienen que acordar que entre paréntesis, bueno, mucho más sencillo, un detalle, entre paréntesis me están indicando ya con la nomenclatura de stock el estado de oxidación del hierro. Ni siquiera hace falta acordarme del ico, del oso, del hipo. Ya sé que el hierro ahí actúa con +3. ¿Qué hago? Análogamente a lo como hice en el caso anterior,
pongo las cargas arriba, las cruzo y se transforman en cantidades. ¿Esto es válido para darme a mí la fórmula de un compuesto? No. La fórmula de un compuesto no lleva las cargas, es algo invisible, uno sabe que están ahí, pero no las escribe. Entonces la respuesta final obviamente es F2 o 3. No me pueden dar esto, ¿sí? Eso es un planteo que hacen ustedes. La respuesta final es lo que está en negrita, ¿sí? ¿Qué pasa en el ejemplo 6, ¿sí? Si yo les pido la fórmula del trióxido de hierro? Bueno, ahí lo que ustedes tienen que decir es, mira, me están dando cantidades, ¿sí? Trióxido significa 3 átomos de oxígeno. Hierro, 2 átomos de hierro. ¿Cómo se escribe eso? ¿Dónde se escriben las cantidades de los átomos? Son números que van como subíndice. Entonces escribo primero el hierro, luego el oxígeno, pongo un 3 abajo del oxígeno y un 2 abajo del hierro. Y tengo la fórmula así que corresponde obviamente al óxido férrico que venimos trabajando. ¿Se entiende? Esta fórmula me indica a mí las cantidades y yo tengo que saber que las cantidades se escriben como subíndice. ¿Una cantidad puede ser negativa? No. Cantidad de átomo negativa no puede ser. Así que jamás escriben signos aquí debajo. ¿Sí? El último ítem que yo les voy a pedir en las actividades, ¿sí? Les voy a dar un compuesto, fórmula o nombre, no importa, pero en todos los casos les voy a pedir la reacción de formación de ese óxido. O sea, ya ahí ustedes tienen que saber cómo se escribe una reacción. Una reacción tiene una parte que son la zona de los reactivos, ponen flecha, no ponen ni línea ni símbolo de igual. Y lo estoy diciendo en serio, lleva flecha. Las reacciones químicas para indicar que, dado estos reactivos, generan productos, es la flecha, ¿sí? No es una línea, no es un símbolo de igual porque no estamos en matemática, ¿sí? Entonces, para hacer una reacción de formación de óxidos, tenemos que tener en claro entonces que vamos a tener una zona de reactivos, una zona de productos, va a haber una flecha en el medio y uno de los reactivos, por supuesto, es el óxido, el oxígeno, ¿sí? Perdón. Y la molécula de oxígeno es O2. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo sé yo eso del O2? Bueno, al final del archivo les estoy aclarando acá todas las moléculas que son diatómicas. ¿Qué significa esto? Todos esos compuestos, por ejemplo el oxígeno que yo les decía, yo respiro oxígeno, bueno, cuando hablo del hidrógeno, cuando hablo del flúor, cuando hablo del cloro, bromo, yodo, nitrógeno, son todas moléculas gaseosas, ¿sí? Están en estado gaseoso estas sustancias. Entonces, son diatómicas. ¿Qué es di en química? Dos. Atómica, átomos. Entonces, hablar del oxígeno, hablar del hidrógeno, hablar del cloro, se tienen que acordar, y esto lo tomo, ¿sí? Que cuando hacen una reacción de formación, el cloro no va Cl, va Cl2. ¿Por qué? Porque la molécula del cloro es diatómica. ¿Está claro? En cambio, el hierro, si yo digo, mira, tengo hierro con oxígeno, ¿qué van a escribir ustedes? Fe, porque el hierro, la molécula, es Fe. ¿Se entiende? Pero si yo digo el cloro reacciona con el oxígeno, ustedes no pueden escribir Cl más oxígeno. Ustedes tienen que escribir Cl2. ¿Por qué? Porque la molécula del cloro es diatómica. Eso ustedes no lo sabían, se los estoy comentando ahora. Son solamente unas 8 o 9 moléculas. Se las recuerdan, son gaseosas, ¿sí? Bien, aquí también hay una corrección, por favor vean sus tablas periódicas porque muchas veces agregan otros estados de oxidación y genera confusión. Lo que es cloro, bromo y yodo actúa con +1, +3, +5 y +7. Posiblemente aquí delante del +1 también tengan un menos. Déjenlo porque es verdad, ¿sí? Es verdad y lo vamos a utilizar. Si tiene otros números como el 4 y el 6, les pido que lo saquen. El nitrógeno también creo que les pone 2, 4, 3, 5. Márquense, redondeen lo que es el +3 y el +5. ¿Sí? Y lo que es el azufre también tiene otros estados de oxidación. Por favor, remarquen en este caso el 2, el 4 y el 6 positivos. ¿Sí? Bien, y el 2 posiblemente tenga un menos. Dejen el menos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, en una reacción de formación, yo les voy a pedir en este caso, en el ejemplo 7, que realicen la reacción de formación del óxido ferroso. Entonces ustedes me dicen, bueno, necesito la fórmula, porque en una reacción química se colocan las fórmulas, ¿sí? Ya saben que una reacción de formación del óxido ferroso va a estar dado por dos reactivos, por el oxígeno, O2, y por el hierro. ¿Y cómo es la molécula del hierro? Es Fe, ¿sí? Entonces ya saben que primero en la reacción química se escribe así, yo se los muestro, Fe más O2.
¿sí? Son dos reactivos. Bien, flechita. ¿Qué pongo del otro lado? Del otro lado tenemos que poner el producto, que será el óxido ferroso, pero no puedo escribir con palabras en una reacción química, tengo que poner la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que descubrir la fórmula del óxido ferroso, armarla. Esta nomenclatura es la nomenclatura tradicional, termina en oso, me está hablando del hierro, y yo entro a la tabla periódica y veo que el hierro actúa con dos estados de oxidación, +2 y +3. Como son dos estados de oxidación, es porque se utiliza oso e ico respectivamente. En este caso, como está actuando con +2, tengo que utilizar oso. Por eso me han dicho óxido ferroso, porque el hierro actúa con +2. Muy bien, ¿qué hago? Escribo en orden la fórmula, ¿sí? Que corresponde a este óxido, primero Fe, luego O, y coloco las cargas. ¿Qué hago luego? Las cruzo. Es lo mismo. Por favor, suban al archivo, miren las hojas, copien y vean que todo, si yo les doy el nombre, ustedes van a tener que colocar las cargas y cruzarlas. Es siempre lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente, hay un detalle acá. Cuando ustedes tienen +2 y acá tienen -2, ¿sí? Las cargas se cruzan, se transforman en cantidad de átomos. Es decir, yo en este caso tengo 2 átomos de hierro y cada uno actúa con +2. Y acá tengo 2 átomos de oxígeno y cada átomo actúa con -2. De un lado, el hierro me está proporcionando en total una carga +4 y del otro lado tengo una carga proporcionada por 2 átomos de oxígeno que suman -4. +4, -4, 0. Perfecto, la molécula es neutra, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Me queda esta fórmula o no? Y si ustedes la googlean, no aparece, no existe. ¿Por qué? Porque si es posible simplificar, simplifico. S2 con S2 se pueden tranquilamente simplificar, se transforma en un 1, ¿sí? 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Listo. La fórmula del óxido ferroso no es Fe2O2, es feo, ¿sí? Hay un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. ¿Se entendió? ¿Sí? Siempre que yo pueda. ¿Por qué no simplifico antes en lo que es el Fe2 o 3? ¿Por qué no puedo simplificar ahí? ¿Sí? 2 dividido 2 da 1, pero 3 dividido 2 no da un número entero. ¿Sí? Si yo hubiera obtenido Fe2 o 4, ahí sí simplifico, porque simplifico números que son múltiplos, ¿sí? Que se encuentran en la tabla de multiplicar. 2, 4, 6, ¿sí? Pero no puedo simplificar números cuando no me dan enteros. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hago ahora? Armo la reacción. La reacción parto con lo básico, ¿eh? Acá no importa el orden, si ponen primero oxígeno, si ponen primero el hierro. Es A más B que da C, ¿sí? Estos reactivos dan productos. El orden que ustedes pongan los reactivos no va a modificar el resultado. Obviamente el oxígeno no lo pueden poner de este lado al O2, ¿sí? Porque es un reactivo. Bien, hasta ahí perfecto. ¿Qué ocurre? Si nosotros contamos la cantidad de átomos que hay en esta reacción, nos va a determinar si la reacción está balanceada. Ay, ¿qué es eso? Bueno, miren lo siguiente. Yo escribí esta reacción, ¿sí? Siempre que escribo una reacción en química, la misma tiene que estar balanceada. Observen lo siguiente. En reactivos, parémonos en el hierro. ¿Cuántos átomos tengo? Uno, ¿no? Bien, uno solo, perfecto. Parémonos del lado del hierro, pero de productos, ¿sí? ¿Cuántos átomos tiene de hierro el producto? Uno. Genial, tengo un átomo de hierro y un átomo de hierro. Bárbaro, hasta acá está balanceada la reacción. Párense en el oxígeno del reactivo. Cuando ustedes ven la zona de reactivos, tenemos 2 átomos de oxígeno. Perfecto, escribo 2 átomos de oxígeno. Cuando nos vamos a producto, yo veo que ahí no tengo 2 átomos de oxígeno, tengo uno. ¿Y qué pasa? La reacción está desbalanceada porque no se cumple el principio de conservación de la masa. Se lo anotan.